Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, aleluya, hermanos amados. Jesús es el Señor. Realmente es una bendición estar con ustedes disfrutando de la palabra como nuestro alimento diario. Bienvenidos, hermanos. Hermana Miriam, bienvenida. Amén, hermano Julio. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén. Y será predicado este Evangelio del Reino. El tomo dice: el reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Semana 6. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, aleluya. Hoy tenemos esta palabra, dice el Señor: arrepentíos. Amén. Amén. Arrepentíos. Amén. Oh Señor Jesús. Sí, Señor. Señor Jesús. Amén. Realmente nos arrepentimos. Amén. Queremos avanzar, Señor. Amén. Señor, limpia nuestro corazón. Sí, Señor. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Aleluya, Señor Jesús. El reino de los cielos llegó hasta nosotros. Amén. Gracias al Señor. Hoy tenemos muchas herramientas que fueron potenciadas, o conforme al dicho popular, aceleradas para la predicación del Evangelio. En la época del ministerio terrenal de Jesús no había esas herramientas. Sin embargo, Él elaboraba estrategias e instruía a sus discípulos cuando los enviaba a predicar. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 7. Amén. El reino de los cielos está directamente relacionado con Jesús. Primeramente, Juan el Bautista apareció para introducirlo como rey y predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después, el mismo Señor Jesús predicó con las mismas palabras de Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando envió a los discípulos a predicar el Evangelio, Él los instruyó: predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, gracias al Señor, el reino de los cielos está entre nosotros. Jesús vino con la misión de sembrar su reino en el corazón de las personas, y durante este proceso Él pagó un alto precio, vivió como un ser humano, se sujetó a todo tipo de sufrimiento como un hombre común, murió con una dolorosa muerte en la cruz, pero resucitó. Amén. El Evangelio de Juan registra que el primer día de la semana
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos vieron lo que había sucedido y se fueron a casa. En cambio, María permaneció junto al sepulcro llorando, desconsolada, sin la presencia de Jesús. Cuando vio a 2 ángeles que le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Juan capítulo 20, versículos 11 al 13. Amén. La preocupación de aquella mujer era tan legítima que fue la primera persona a quien se le apareció el Cristo resucitado. Juan 20, 14. Él se reveló a María y le dio algunas recomendaciones. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oh Señor Jesús. Juan 20, verso 17. En este versículo vemos 2 puntos muy importantes. Primero, María no podía tocar al Señor, porque el Padre era quien disfrutaría de las primicias de su resurrección. Segundo, Jesús por primera vez llamó a los discípulos hermanos. Él mismo abrió la puerta para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Ser hijo es un asunto de vida. Ahora tenemos la misma vida divina y el mismo Padre. Aleluya. Jesús se les apareció a sus discípulos la noche de ese mismo día, donde estaban encerrados por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 22. Alabado sea el Señor. Luego, más tarde, en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre 120 galileos, como lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas a la multitud, la cual podía entenderlos en su propia lengua materna. Allí, lleno del Espíritu, Pedro, en su primer discurso, citó al profeta Joel, resaltando que para ser salvo solo hay un camino. Es necesario invocar el nombre del Señor. Hechos capítulo 2, versículos del 17 al 21. Oh Señor Jesús, aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Querido oyente, ¿quiere usted ser salvo? Las visiones y los sueños no lo van a salvar. Para ser salvo de verdad, necesita invocar el nombre del Señor. A partir de ese momento, relatado en el capítulo 2 de los Hechos, el reino de los cielos obtuvo más expresión. Hoy vivimos esa realidad, pero es importante que nos mantengamos enfocados para no perderla, como le sucedió a Juan el Bautista, que al final de su vida de la cárcel mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir,
¿O esperamos a otro? Mateo 11:3. Así como Juan, que se estremeció incluso en el vientre de su madre, cuando ella se acercó a María, embarazada de Jesús, que oyó la voz del cielo diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, que testificó acerca de Jesús tantas veces. ¿Cómo podría él mismo, Juan, tener ese tipo de duda? Señor Jesús, en el versículo siguiente Jesús le envió la respuesta con estas palabras: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Oh Señor Jesús. Amén. Seamos prudentes. Jesús es la piedra angular, es la principal piedra del edificio de Dios. Si lo rechazamos, Él se convierte en una piedra de tropiezo y nuestro fin será la caída. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Esta es una seria advertencia para todos nosotros. Al Señor le plació darnos su reino. Por tanto, seamos obedientes al Rey del reino de los cielos, sin retroceder. Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Jesús es el Señor. Amén.